En palabras de Harari, un historiador y escritor israelita, la tormenta pasará, pero las decisiones que se toman en medio de la tormenta pueden cambiar radicalmente el curso de nuestras vidas para los próximos años. Harari también nos cuenta que históricamente la humanidad ha tenido que enfrentar 3 desafíos: la hambruna, la guerra y las enfermedades. En paralelo con estos 3 desafíos, la humanidad siempre ha hecho esfuerzos por garantizar la educación como derecho fundamental, en el marco de proteger la vida, la integridad y el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes en todo el mundo. En el primer episodio, Educación en Altavoz abordará temas relacionados con las situaciones en las cuales la educación ha estado en riesgo o en situación de incertidumbre. Hoy hablaremos de lo que fue educar en pandemia, la pandemia del COVID-19 y las alternativas que los diferentes sistemas educativos latinoamericanos adoptaron para mantener vivos y activos los procesos de enseñanza y aprendizaje, aún con las aulas cerradas. Bienvenidos. Para que todos estemos en contexto de lo que fue educar en tiempos de una pandemia, es necesario que remastericemos qué es una pandemia. Para esto nos remitimos a la Real Academia de la Lengua Española, la cual nos define pandemia como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a todos los individuos de una localidad o de una región. El coronavirus o COVID-19 provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos y la esfera de la educación, por supuesto, que no estuvo exenta. Las consecuencias de esta pandemia solo hasta ahora las estamos empezando a vislumbrar. En el ámbito educativo, el primer impacto que tuvo la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud fue el cierre masivo de todas las instituciones educativas y, por ende, el cierre de todas las actividades presenciales en más de 190 países en todo el mundo. Esta medida se tomó con el fin de evitar la propagación del virus, de mitigar su impacto y, por supuesto, de proteger la vida en la medida que fuera posible. Según los datos de las Naciones Unidas, de su Oficina para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todo el mundo, en todos los niveles de enseñanza, habían dejado de recibir clases presenciales en la escuela. Más de 1.200 millones. Una cifra que solo nombrarla fue el preámbulo de la delicada situación que la humanidad estaba empezando a enfrentar. De esos 1.200 millones de estudiantes de todo el mundo, más de 160 millones de estudiantes pertenecían a nuestra región, a la región de la América Latina y el Caribe. Ahora, para dimensionar la gravedad de esta medida, el cierre de las escuelas en la inmensa mayoría del mundo y sus impactos a inmediato, mediano y largo plazo en procesos escolares, es importante tener presente que desde la Organización de las Naciones Unidas siempre se ha convocado a que los países garanticen mantener las escuelas abiertas, aún en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque las escuelas son consideradas y concebidas como lugares seguros, sitios en los cuales hay neutralidad frente al conflicto armado. Educar en tiempos de guerra será precisamente el tema que abordaremos en los siguientes episodios. Pero bueno, retomando la magnitud y las implicaciones que desde todo punto de vista tuvo el cierre de las instituciones escolares, es necesario reconocer que los problemas, las deudas y las deficiencias
en la educación para los niños, las niñas y los jóvenes existían incluso antes de la pandemia. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social de la región, de Latinoamérica y el Caribe, ya estaba deteriorada. Esto debido al importante y acelerado aumento en los índices de pobreza y de pobreza extrema y la persistencia en las desigualdades, lo cual quedó de manifiesto en el creciente descontento social de toda la región. En este contexto de inequidades, de desigualdades, llegó la crisis de la pandemia. Y esta crisis, sin lugar a duda, nos dejará importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, de manera muy particular en la educación y en la salud, los cuales van articulados de manera directa con el empleo. Es decir, los índices de pobreza y de pobreza extrema muy seguramente continuarán incrementándose. Por su parte, la UNESCO, que es la Oficina para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha identificado grandes brechas de los resultados educativos de la región. Estas brechas se relacionan directamente con la distribución desigual de los docentes, distribución desigual en el sector urbano, sector rural, sector urbano, pero urbano marginal. Tiene que ver también con la ubicación del país respecto a la región. Tiene que ver también con qué tantos ingresos recibe ese país. Y por supuesto, y hago nuevamente énfasis en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra la mayor población indígena y migrante, es decir, población vulnerable. Ahora, en el ámbito educativo, gran parte de los países adoptaron las medidas que la UNESCO dio como directriz frente a esta crisis, y fue la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles. Esta decisión dio origen a 3 campos de acción desde los sistemas educativos, todos articulados en un engranaje de manera armónica y coordinada. El primer campo de acción fue desplegar todas las modalidades de aprendizaje a distancia, en las cuales se utilizaron diversidad de formatos, diversidad de plataformas, con o sin tecnología. El segundo campo de acción, que iba muy articulado con el primero y con el tercero que a continuación vamos a describir, fue la movilización y la interrelación entre todo el personal que tenía compromiso o relación directa con el campo educativo. Y el tercero fue la atención integral para el bienestar de los estudiantes. Atención integral dándole una prioridad a lo que fue el cuidado de la salud mental. En este sentido, ya con el panorama de la región, cada uno situándose en la posición de inequidad y desigualdad del país, mirando el plan de contingencia que desde el sistema educativo, liderado por el Ministerio de Educación, se tuvo, surge una pregunta demasiado compleja para responder. ¿Cómo se garantizó la continuidad de los aprendizajes y cuál fue su impacto curricular? Imaginando ya el cierre de las clases presenciales, pero a la vez la necesidad de mantener la continuidad de los procesos de aprendizaje que se impuso en todos los países, surge entonces la manera de el cómo abordar esta tarea. Cada país de manera diferente estudió y seleccionó alternativas y soluciones para poder garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Para ello se tuvieron en cuenta muchos factores, como por ejemplo la manera de continuar implementando el currículo, la manera de continuar con las estrategias de aprendizaje, cómo adaptar ese currículo a esta nueva realidad, qué contenidos priorizar y cuáles dejar en stand-by. En este punto es necesario hacer una pausa. ¿Por qué? Porque es urgente tener claridad de qué es el currículo,
Sin eso no podemos contextualizar la manera como cada nación abordó la solución de la pandemia. En este punto es necesario hacer una pausa para tener claridad de qué es currículo, una palabra súper clave si queremos comprender mejor la situación del contexto. Para esto nos remitimos nuevamente a la Real Academia de la Lengua Española. Currículo es el plan de estudios o el conjunto de temas o prácticas destinadas a que el alumno o el estudiante desarrolle plenamente sus habilidades y sus capacidades. Ahora, ya sabemos o tenemos claridad de qué es currículo y por qué la urgencia de cada sistema educativo por mejorarlo y ajustarlo. Pero esta tarea requirió primero tener en cuenta la caracterización de cada plan de estudio, es decir, cómo se está educando en Costa Rica, cómo se está educando en Panamá, de qué manera se abordan ciertos temas en República Dominicana, en Chile. Es decir, cuáles contenidos enseñar, cómo enseñarlos, de qué manera darles prioridad. Y por supuesto, esto llevó a otra discusión en temas de sistema educativo. Decidir definitivamente qué temas se debían dejar de lado en los procesos de enseñanza. Además de la adaptación al currículo, que fue densa, fue compleja, incluso fue desgastante, cada sistema educativo en cada país debió entrar a analizar qué recursos y qué capacidades tenía, con qué contaba para poder generar procesos de educación a distancia. Fue ahí cuando cada nación se dio cuenta que los niveles de desigualdad y de segregación educativa eran supremamente altos. Y fue ahí también cuando se dio cuenta la región, Latinoamérica y el Caribe, que un elemento primordial para los ajustes y las medidas en cuanto a educación era analizar el tiempo del año escolar en el cual fue declarada la pandemia. ¿Por qué? Porque en el momento en que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia, países como México y República Dominicana se encontraban en la mitad de su año escolar. Sin embargo, países como Venezuela, Colombia, Brasil, hasta ahora estaban en el inicio de las actividades académicas. Lo positivo de este panorama, porque hay cosas positivas y hay que describirlas, es que a la declaración de pandemia, que llevó al cierre de las escuelas y por ende la educación a distancia, gran parte de los países de la región contaban con recursos y plataformas digitales para la conexión remota. Es decir, de ceros no empezamos. Estas conexiones remotas, estos recursos y plataformas fueron reforzados a una velocidad sin precedentes. Una tarea liderada por los ministerios de educación, en la cual se dio mayor énfasis a enriquecer los recursos que se tenían en línea, páginas web y de manera especial se dio una especial implementación a la programación por televisión y a programas de radio. ¿Por qué se le dio mayor énfasis a estos medios de comunicación, la televisión y la radio? Porque desafortunadamente la desigualdad y la inequidad en temas de conectividad a Internet y acceso a recursos digitales es un común denominador de muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe. Pero, no obstante, a que muchos de los países de la región, sí, exacto, contaban con recursos digitales, contaban con conexiones remotas, contaban con programas educativos en radio y en televisión, ahí se identificó otra falla. No se contaba con una estrategia de nivel nacional dada por los ministerios de educación para el mayor aprovechamiento de los recursos digitales. Es decir, al día de hoy incluso tampoco se cuenta con un modelo para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la educación. En pocas palabras, cada país, a través del ejercicio de mitigar el impacto de la pandemia en educación, se dio cuenta que tenía recursos,
tenía el qué, pero al no tener un modelo de implementación, evidentemente falta el cómo. Tienen la herramienta, pero no saben cómo utilizarla. A ello se sumó el acceso desigual de las conexiones a Internet, principalmente en las zonas rurales. Recordemos que en las zonas rurales es donde hay mayor crecimiento y mayor concentración de población migrante y población indígena. Esta situación de desigualdad se tradujo, obviamente, en la distribución inequitativa de los recursos y las estrategias de aprendizaje, lo cual afectó principalmente ¿a quiénes? Pues a los sectores de menores ingresos económicos, de menor calidad social, por ende a la población más vulnerable. Y ahí tenemos 3 categorías: la población campesina, la población migrante y nuevamente la población indígena. Entonces, esta situación nos dejó como sociedad un gran aprendizaje: priorizar los esfuerzos para dirigir y mantener la continuidad educativa en todos los sectores, pero principalmente donde están los más vulnerables. Y esto no es una responsabilidad solamente de gobierno, esto no es una responsabilidad solamente de Estado. Esta responsabilidad nos compete como sociedad. ¿Por qué? Porque las poblaciones más vulnerables, las de menores ingresos, son las que tienen mayores dificultades de conexión, son las que se encuentran en condiciones sociales más precarias, son las que en cuestión de economía tienen mayor necesidad. Es por ello que en las situaciones donde hay población con mayores inequidades y limitaciones, es donde se debe dar mayor énfasis a priorizar procesos de formación desde los hogares. Ahora, si esto lo logramos, es decir, disminuir las inequidades, llevar la educación a los hogares, activar a los padres de familia como actores vivos de los procesos de formación, esto nos traerá una gran ventaja. Repito, como sociedad, esto no es una meta de gobierno, esto no es una meta de Estado. Como sociedad podremos proyectar la recuperación de los procesos educativos y poder mitigar los impactos que nos deja la pandemia en este ámbito. ¿Por qué? Porque aprenderemos a considerar y a identificar las necesidades, las diferencias y las desigualdades que finalmente nos separan como nación, nos separan como región. Y es lo que finalmente está llamada a cumplir la escuela desde su misión: disminuir la inequidad, garantizar la igualdad de los derechos. La pandemia nos transformó. Y transformó, por supuesto, la educación y los contextos de la implementación escolar, no solamente por el uso masivo y acelerado de los recursos digitales, sus plataformas, conexión a Internet, no solamente por eso. La pandemia nos transformó porque nos puso de cara frente a la necesidad de considerar condiciones diferentes a las que ya estábamos tradicionalmente acostumbrados respecto a la enseñanza. Nos abrió una perspectiva en la cual nosotros descubrimos que hay nuevas formas de aprendizaje y que se requieren nuevas competencias para nuestros estudiantes, las cuales, en un contexto de emergencia, cobran especial relevancia. Con la pandemia, las naciones tomaron una serie de decisiones en unos tiempos récord, decisiones trascendentales. Por eso este podcast lo iniciamos diciendo: la tormenta pasará. Pero las decisiones que tomemos en medio de esta pandemia pueden cambiar drásticamente el giro de nuestras vidas. La tormenta que estamos atravesando aún hoy es la pandemia. Y de las decisiones en el ámbito educativo que se tomaron y aún hoy se siguen tomando, son las que van a determinar y nos van a indicar el desarrollo y la adquisición de las habilidades, los recursos y las capacidades de nuestros niños a partir de las directrices de los sistemas escolares. Pero recordemos que el sistema escolar a veces pensamos que es solamente el gobierno.
El sistema escolar tiene un ente rector, por supuesto, que abarca todos los lineamientos nacionales. Sin embargo, la institución educativa hace parte de ese sistema escolar. Los docentes son la parte académica del sistema escolar. Los padres de familia son la parte formativa esencial del sistema escolar. Por eso es tan importante la lección que nos deja el coronavirus. Debemos educar con equidad, con igualdad, especialmente a las poblaciones más vulnerables y todo lo que compete incluir a su familia. Ahora, considerando que la pandemia es la tempestad más fuerte a la cual en las últimas décadas la humanidad se ha enfrentado, o si prefieren ver la pandemia como el gigante o la peste que arrinconó o nos arrinconó como humanidad y que nos puso en jaque frente a nuestras debilidades, hay que recordar que pese a esta situación en la cual en algún instante, cuando incluso no habían vacunas, no sabíamos y no vislumbrábamos un porvenir, se requería continuar educando en pandemia. Para ello, como ya lo hemos conversado en este podcast, se hicieron numerosos ajustes al currículo y como resultado se tuvo la priorización de unos contenidos de acuerdo siempre a la necesidad del contexto. También estos contenidos, además de adaptarlos, se tuvieron que contextualizar. ¿Contextualizar por qué? Si ya estaban, es decir, uno puede enseñar matemáticas en la costa Caribe como lo puede enseñar en el Cono Sur. Efectivamente, son los mismos temas, pero no se abordan de la misma manera. Y la contextualización, según el territorio, era y es necesario, porque con ello se garantiza la pertinencia de los temas y la articulación para comprender la situación de emergencia que se estaba viviendo. Los ajustes en cuanto a la priorización de los contenidos y las competencias dio un giro muy especial y dio una atención muy particular a lo que en una situación sin pandemia pasaba desapercibido, los valores. En el currículo se dio una relevancia fundamental a los valores. ¿Por qué? Por la coyuntura, por la situación de emergencia que se estaba viviendo. La solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y el cuidado de los demás, las competencias socioemocionales, la salud mental, la capacidad de resiliencia, fueron algunos de esos valores que tomaron mayor importancia frente a esa situación que estábamos viviendo. Sin embargo, no crean que fue fácil, que la sociedad, los padres de familia, incluso los mismos docentes lo adoptaron y lo interpretaron de la mejor manera. No. El tema de dar prioridad a la formación en este tipo de valores resultó complejo y controvertido. ¿Por qué? Bueno, recordemos en nuestro primer episodio cuando decíamos que el estar en una sociedad hiperconectada nos llamaba y en cierto punto nos obligaba moralmente a no educar de la manera que lo hacíamos en el siglo pasado. Pues bien, el tema de educar en valores también es la muestra clara de que seguíamos educando con las metodologías y las estrategias del siglo pasado. Si no hubiera sido así, pues no se hubieran presentado estas situaciones de controversia. ¿Por qué? Porque un sector de la educación estaba inflexible a que se continuaran con aprendizajes dando prioridad a los contenidos. Es decir, era fundamental enseñar el teorema de Pitágoras y las fórmulas de manera memorística antes que el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Eso nos debe dejar una reflexión de cuán efectivos son nuestros métodos de enseñanza y de formación. Sin embargo, el tema de priorizar contenidos, de dar relevancia a los valores, no fue el único factor. En el tema de los contenidos y los objetivos de aprendizaje, los docentes tuvieron una estrategia exitosa y fue abordar varios contenidos
por núcleos temáticos o de manera interdisciplinar. Interdisciplinar quiere decir, un mismo tema lo podemos abordar desde diferentes áreas del conocimiento. ¿Quién dice que el tema de salud mental solamente se aborda en ciencias naturales? No, lo podemos abordar desde las artes, desde la educación física, desde la literatura, es decir, desde la lengua castellana. ¿Y por qué, por ejemplo, desde el arte? Recordemos que gracias al arte, en todas sus expresiones, el canto, la música, la interpretación de un instrumento, la pintura, la escultura, fue el arte el que nos ayudó a sensibilizarnos y a mantener la esperanza. Entonces, se abordaron temas desde lo interdisciplinar, es decir, un mismo tema, un mismo tópico, abordado por diferentes asignaturas o áreas del conocimiento. Ya cada asignatura, cada docente determinó desde su experiencia qué tema o qué parte de ese contenido era relevante, era pertinente para sus estudiantes. Recordemos, siempre manteniendo la humanidad del contexto en una situación de pandemia. Para lograrlo, es decir, vamos a hacer la interdisciplinariedad, vamos a unirnos como profesores alrededor de un mismo tema, pues, hombre, lograron descubrir nuevas metodologías. Esas metodologías fueron las que finalmente le permitieron al docente y al padre de familia, porque recordemos que el papá, que la mamá, que el hermano mayor, que el tío, que el abuelo, también se convirtieron en educadores. Fue lo que les permitió a ellos dar un aprendizaje integrado. Este enfoque requirió un esfuerzo monumental. En primer lugar, de una articulación que viene precedida de una planeación por parte de los educadores. Luego, de ya estar compactos en decir, esto es lo que se va a enseñar, apoyarse en los actores que estaban en el hogar, de acuerdo a las capacidades, porque recordemos, volvemos a hacer énfasis en las poblaciones más vulnerables, en los menos favorecidos, esos niños, esos indígenas, esa población migrante, sus padres, los padres de esos niños, muchos de ellos no terminaron la edad escolar ni siquiera de primaria. Teníamos, o ellos, los docentes, tenían que explorar qué tanta era la capacidad de esas familias para abordar esos aprendizajes y así articularse, adaptarse y relacionarse. La adaptación y la flexibilización fue una tarea maratónica, pero más allá de responder a una evaluación memorística, lo que dio como resultado fue una mejor comprensión de la crisis y al lograr comprenderla se pudo responder de mejor manera a ella. Vuelvo y repito, se incorporaron aspectos que en la normalidad no los teníamos ni siquiera en nuestro pensamiento. El cuidado, la salud mental, el valor de la vida. También se tuvo en cuenta el pensamiento crítico y reflexivo en torno a esto, que eran las noticias. Estamos en la sociedad hiperconectada. Entonces recordemos esa cantidad de noticias que a todo instante nos llegaba respecto a un virus, a una pandemia para la cual la ciencia, la investigación todavía no tenía respuesta. Aprender a comprender como adultos todas esas dinámicas sociales y hacerlas más fáciles de asimilar a los niños fue otra tarea para la cual los adultos, los que estaban en la educación, directivos, docentes, padres de familia, tuvieron que recurrir de una manera veloz al fortalecimiento de sus conductas en cuanto a la empatía, la tolerancia y la no discriminación de unos a otros. Entonces, estamos prácticamente a 2 años de haber sido declarado el COVID como pandemia. Aún no es posible determinar con certeza el impacto que tendrá la crisis en la implementación curricular en los distintos grados de enseñanza de la esfera educativa. Distintos grados de enseñanza desde el preescolar, pasando por la básica primaria, la básica secundaria, hasta la educación superior. Sin embargo, sí se prevé una profunda desigualdad
en lo referente a los logros de aprendizaje, en las metas que se habían puesto para el 2030. Esto debido a todo lo que hemos descrito en este episodio. Inequidades educativas, desigualdad en el acceso y la cobertura a Internet, entre muchas otras. Con este panorama queda claro que educar en medio de la crisis generada por el COVID-19 nos forzó a todos, como actores de una sociedad, a actuar con la inmediatez que esa emergencia nos llamó. Nos llamó para transformarnos velozmente en todos los procesos educativos. Que no nos quepa duda que todos, como actores que somos de una misma sociedad, dimos nuestro mejor y nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante esta tarea, educar en medio de la pandemia, pero que aún así quedará y se generará un retroceso de aproximadamente 10 años en los avances que se habían proyectado y que habíamos logrado como humanidad. Esperamos que este primer episodio sea para ustedes el abrebocas de las consecuencias de la pandemia en el ámbito educativo y que a la vez, por supuesto, sea la oportunidad para que tomemos conciencia de que se requiere un compromiso y se requiere de unas acciones conjuntas de todos para mitigar el impacto de esas consecuencias y que, por supuesto, todos de manera personal adoptemos una actitud responsable frente a la educación de las nuevas generaciones. Una actitud responsable sin importar si somos padres de familia, si somos estudiantes, si somos educadores. Aportar por la simple acción de que somos seres humanos, somos una misma raza, de que pertenecemos a esta sociedad y de que queremos, o por lo menos, deseamos un mejor futuro para todos. Con esta reflexión cerramos el primer episodio de Educación en Altavoz, en el cual transitamos a través de los desafíos, de los sinsabores, de las lecciones urgentes de transformación en cuanto al aspecto educativo que nos ha dejado el COVID. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio.